Compañeras y compañeros, amigas y amigos mexicanos todos, estoy muy emocionado y me congratulo profundamente por su distinguida e importante presencia. Agradezco a todos mis compañeros, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores, dirigentes de organizaciones sociales, al representante personal del dirigente nacional de mi partido, Alberto Anaya. Quiero destacar la presencia de los representantes de la embajada de Venezuela, el compañero Néstor. Que quede claro, nosotros no estamos a favor del imperio, estamos a favor de la revolución bolivariana de Venezuela. Algún día América Latina será un continente de voz unida, respetada, digna, que podrá hacer valer todo su potencial en el concierto de las naciones. Nuestro norte es el sur, es América Latina, es la patria grande, porque hablamos el mismo idioma, tenemos la misma historia, cultura y arte semejantes, compartimos aspiraciones y sueños de justicia, de bienestar, de progreso. Me complace mucho la presencia de la representación de Cuba, que tiene derecho a la autodeterminación y a construir una sociedad de hombres y de mujeres libres. Nuestra solidaridad con ustedes, compañeras y compañeros. Y quiero pedirles de manera muy especial que nos pongamos de pie para arropar, para brindarles solidaridad y desde lo más profundo de nuestro corazón hacerles sentir al pueblo de Palestina, de Gaza, que hoy está siendo víctima de un genocidio, que el pueblo de México es sensible y solidario con esta lucha heroica y condena el genocidio, la masacre, la carnicería que el Estado criminal de Israel realiza en contra de este pueblo que no tiene más aspiración que el de tener un territorio, un Estado y ser libres. ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. El Che Guevara decía que hay que sentir en lo más profundo de nuestro ser cualquier injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Nada más contrario a la naturaleza humana que ser indolentes e insensibles o indiferentes frente a esta tragedia y este infierno de que es víctima el pueblo de Palestina. Y lo peor que podemos hacer es guardar silencio cómplice y de alguna manera avalar esta masacre. Nosotros que nos decimos de izquierda somos los menos indicados para voltear la vista a otra parte o para darle la espalda a un pueblo que es masacrado, sus niños, sus mujeres, sus ancianos, que ya le destruyeron el 90% de la infraestructura humana. Y decía Martí, patria es humanidad, porque hay quien tiene una visión localista o una visión a lo mucho regional o tal vez nacional, no sabiendo, no reconociendo que si no abrimos los ojos y tenemos una perspectiva de largo alcance, un horizonte profundo, simplemente seremos sorprendidos por los acontecimientos internacionales, por la posibilidad incluso de una tercera guerra mundial que está en el horizonte, por la irresponsabilidad de las naciones guerreristas y particularmente del imperio, o por el calentamiento global. ¿Cómo vamos a ser indiferentes frente a estos fenómenos y solo enconcharnos y enfocar la mirada en nuestro municipio, en nuestra región? Tenemos que tener conciencia nacional, conciencia latinoamericana y conciencia planetaria, y tenemos que ser humanistas. Nuestro movimiento justamente tiene esa filosofía
que es la del humanismo mexicano. ¿Y cómo reivindicarse humanista si no somos capaces de reaccionar frente a estas atrocidades que se están cometiendo contra estos pueblos hermanos? Alguien me dijo que no me refiriera a estos temas, que me concentrara exclusivamente en la problemática local, que de alguna manera me desdibujara o matizara mis planteamientos. Y yo les quiero decir que simplemente no puedo, porque mis convicciones son de solidaridad, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos, porque hay que tener un corazón sensible y abierto frente a los demás. Nosotros estamos luchando por transformar esta realidad, no por administrar esta realidad, por transformar para abatir las desigualdades, las injusticias, para combatir la corrupción, para construir una patria de hombres y mujeres libres, para tener una nación independiente y soberana, para hacer realidad los derechos fundamentales de nuestro pueblo, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al bienestar y a la felicidad. Y por esta razón, con mucho orgullo, yo doy cuenta de mi trabajo político, que además es del dominio público, porque quiero decir que yo no soy, al igual que muchos de mis compañeros, un diputado levantadedos o cobracheques. A mí lo que menos me interesa es el cheque. A mí lo que me importa es el pueblo. Y lo que me importa es ser leal y fiel a los intereses populares. Hoy México está recuperando su grandeza. No hablo de grandeza como una palabra retórica y vacía, sino como un hecho palpable. Salarios que rinden, pensiones que llegan, justicia que se abre al pueblo, trenes que vuelven a unir regiones y familias. Grandeza es que el Estado esté del lado de la gente y que la política sirva para lo que nació, cambiar la vida, favorablemente, por supuesto. Eso es la Cuarta Transformación. Hoy celebramos el éxito de la Cuarta Transformación que impulsó inicialmente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la fuerza y visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza extrema y el salario mínimo se triplicó en lo que va de estos 7 años de gobierno progresista. Nuestros jóvenes hoy tienen la oportunidad de estudiar con becas los niveles básicos y abrirse a un mejor futuro. Y si México acelera, Jalisco empuja. Nuestro estado es motor productivo, cultural y social de este país, desde la industria y la tecnología hasta el campo y el turismo. Jalisco demuestra que con trabajo y visión podemos ser protagonistas de un México más justo y más fuerte. Vengo a rendir cuentas, no vengo a maquillar o a adornar cifras, vengo a explicar decisiones. Como diputado federal del Partido del Trabajo, acompañé e impulsé reformas que tocan el bolsillo, la seguridad, la justicia y el futuro productivo de este país. Ese es el pulso de nuestro trabajo. Logros legislativos, reforma al Poder Judicial, una transformación que abre la justicia al pueblo, jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular. Con esto garantizamos cercanía, transparencia y confianza en un poder que debe de servir siempre a la gente. Un cambio histórico que abre la justicia al pueblo y rompe con los privilegios de la élite. Además, se establecieron mecanismos de rendición de cuentas para impedir abusos y acercar la justicia a quienes más lo necesitan. La justicia dejó de ser un privilegio, ahora es un derecho del pueblo. Pensión para mujeres de 60 a 64 años. La pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de cuidados y corrige una deuda histórica. Miles de mujeres tienen hoy respaldo y certeza en una etapa clave de sus vidas.
Este programa permite a nuestras madres y abuelas vivir con dignidad después de décadas de sostener familias y comunidades. Nunca más las mujeres invisibles hoy son el corazón de la justicia social. Beca Rita Cetina, un programa universal para niñas, niños y jóvenes de educación básica, es un apoyo directo a las familias que asegura permanencia escolar y combate la deserción. Son 1.900 pesos bimestrales por hogar y 700 adicionales por cada estudiante de secundaria. Se trata de una inversión directa en la educación y el futuro. Con estas becas se combate la desigualdad educativa y se abren las puertas a una generación con más oportunidades. Invertir en la niñez es invertir en el futuro de México. Regreso de los ferrocarriles. Gracias al gobierno de la Cuarta T, los trenes de pasajeros vuelven. Son proyectos que integran regiones, reducen costos y generan desarrollo, incluyendo a Jalisco en el mapa del futuro. El ferrocarril no solo es transporte, es un símbolo de unión nacional y progreso económico. Donde pasa un tren, florece el desarrollo. Aumento al salario mínimo por encima de la inflación. Hoy la Constitución garantiza que el salario mínimo nunca volverá a perder contra la inflación. En la práctica, millones de familias ven reflejado un ingreso digno. Con la nueva reforma constitucional que aprobamos en el Congreso de la Unión, el salario mínimo siempre subirá por arriba de la inflación. En la práctica, millones de familias ven reflejado un ingreso digno. Este cambio devuelve dignidad al trabajo y cierra la puerta a décadas de explotación. Un salario justo es la base de una vida justa. Fondo de pensiones para jubilados. Se creó un fondo que asegura hasta el 100% de la pensión de nuestros trabajadores y trabajadoras. Justicia social para quienes entregaron su vida al país. Este fondo es un acto de gratitud con quienes construyeron la nación con su esfuerzo. Quien trabajó toda su vida merece descansar con dignidad. Reformas al sistema de seguridad pública. Se fortaleció la Guardia Nacional con inteligencia, disciplina y legalidad para garantizar paz y seguridad en cada región del país. Con las reformas que aprobamos, se consolidó la Guardia Nacional con un marco legal, mando definitivo y mejores capacidades de inteligencia. Ahora contamos con un cuerpo de seguridad con rumbo, con mando claro y con compromiso con la gente. La paz no es un sueño, es una tarea diaria que estamos cumpliendo. Avances en la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hoy está en la Constitución el principio de a trabajo igual, salario igual. Es un paso histórico hacia la igualdad real y efectiva. La igualdad salarial es también un mensaje. México ya no tolera la discriminación contra las mujeres. La igualdad no se promete, se garantiza. Reconocimiento a la necesidad de afrontar el grave problema de la vivienda. En función de eso, nuestra presidenta se ha planteado la construcción de 1.800.000 viviendas. En un principio se habló de 1.100.000, pero la cifra se ha elevado de tal manera que los beneficiarios serán un universo mucho más amplio, y con el esquema de renta con opción a compra, millones de mexicanos o miles de familias tendrán la posibilidad de contar con un techo. Eso nos satisface enormemente. En Jalisco se van a construir más de 39,000 viviendas para todos los desamparados, los sin techo, los desposeídos. Esta patria no es de unos cuantos, no es de la oligarquía. Esta patria es de todos, y todos tenemos derecho a tener
un pedazo de nuestro territorio nacional y a contar con un techo donde refugiarnos, donde vivir con decoro y con dignidad. Y quiero particularmente hacer énfasis en el problema de los desaparecidos, porque es del dominio público que Jalisco es estado líder, es el principal estado con el mayor número de desaparecidos en la República. Se trata de toda una tragedia que estamos viviendo en nuestra entidad, una tragedia aparentemente silenciosa, callada. Todos sabemos del descubrimiento de cientos de fosas con restos humanos, y cuando creíamos que habíamos llegado al final y que solo eran 18,000, nos dimos cuenta de que miles de casos no se denuncian por miedo o porque no se tiene confianza en la justicia, y de que las desapariciones siguen. Tan es así que se acaba de descubrir una fosa justamente en Zapopan, allá en el terreno conocido como Las Agujas, y se han encontrado más de 200 bolsas con restos humanos. Lo mismo pasa en el caso de Tlaquepaque, en donde en un panteón se descubrieron ya 25 cuerpos que fueron sepultados, algunos desde hace años, pero los casos de desapariciones siguen. Aquí mismo están dirigentes, representantes del colectivo Luz de Esperanza y de otros colectivos que están en busca de sus seres queridos, y que, aunado al dolor que significa el tener a un familiar desaparecido, todavía se ven en la necesidad de tomar un pico y una pala para ir a excavar en algunos parajes solitarios con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Eso ya no lo podemos permitir, ya no lo podemos soportar. Ni un desaparecido más, ni en Jalisco, ni en el país. Y aquí, como hace años, cuando yo fui diputado federal por primera vez, hace 40 años, yo escuché a Rosario Ibarra de Piedra, que era la líder de los familiares de desaparecidos en aquel entonces, exclamar a todo pulmón: vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. No podemos callar ante esta masacre, ante este genocidio, porque en la práctica significa que en Jalisco y en buena parte del país se ha institucionalizado la pena de muerte, con todo y que está prohibida por la Constitución General de la República. Pero hay manos delincuenciales, fuerzas criminales, que a la luz del día o en las sombras de la noche secuestran, desaparecen, asesinan, descuartizan, disuelven en ácido y de manera, al parecer, impune. Eso nos parece insoportable. Jalisco merece tener paz. Exigimos que haya respeto a la vida, porque ¿de qué sirve que tengamos derecho a la vivienda, que tengamos derecho a la salud, que tengamos derecho al trabajo, si la vida no vale nada? Si de pronto fuerzas extrainstitucionales que actúan de manera clandestina, en forma ilegal, cruel, bárbara, se sienten con el derecho de privar de la vida a terceras personas. Tenemos que luchar por la paz y por la justicia en el estado de Jalisco. Y yo termino comentando al respecto que recientemente movilizamos a más de 400 familiares de desaparecidos. No sé si estén aquí algunos de los que participaron en esa movilización. Y en el auditorio más grande que tiene la Cámara, en el auditorio Aurora, ahí elevamos nuestra voz y denunciamos esta tragedia, este genocidio que está ocurriendo en Jalisco. Y Héctor, que es un padre de familia que tiene el dolor de haber sufrido la desaparición de su hijo y que es el líder principal del colectivo Luz de Esperanza, encabezó junto con otros dirigentes esa movilización a la Cámara de Diputados. Y nosotros, como diputados, nos pusimos a sus órdenes, a sus servicios. Les brindamos solidaridad,
con todo y que es un tema delicado y espinoso, pero a nosotros no nos eligieron para guardar silencio frente a las injusticias o frente a la barbarie. Nos eligieron para defender los intereses del pueblo y de la patria, y estamos con los familiares de desaparecidos, y estamos con Héctor, y al abrazar a Héctor abrazamos a todos aquellos que sufren esa pena de tener a un familiar desaparecido. Por esa razón, compañeras y compañeros, nosotros estamos luchando por un cambio en la República, que ya lo hemos conseguido con la llegada de la Cuarta T a la presidencia y con la llegada por primera vez después de 200 años desde la fundación de la Nación Mexicana de una mujer extraordinaria, científica, capaz, humanista, como es la doctora Claudia Sheinbaum. También estamos luchando por un cambio en el estado de Jalisco. Necesitamos despedir a los de Movimiento Ciudadano. Necesitamos abrirle paso a un cambio verdadero. Necesitamos restablecer la legalidad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de los jaliscienses e impulsar el progreso y el bienestar de nuestra entidad. Compañeras y compañeros, con esta intervención y este reconocimiento y apoyo y solidaridad a las madres buscadoras y a los padres buscadores, quiero decir que la grandeza no se hereda, se construye todos los días con el pueblo de Jalisco, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el legado de Andrés Manuel López Obrador y con la fuerza del Partido del Trabajo y de la Cuarta Transformación. Saludo a Erika Pérez, dirigente de Morena en el estado de Jalisco. Seguiremos avanzando porque este informe no es un punto de llegada, es un compromiso de lucha, de servicio y de futuro. Hoy celebramos el éxito de la Cuarta T, la revolución pacífica que inició con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Una transformación que permitió que cerca de 14 millones de mexicanas y mexicanos superaran la línea de pobreza y de pobreza extrema. Este informe es testimonio de que sí es posible cambiar la vida de millones. Es el reflejo de una revolución pacífica y democrática que ha puesto a la gente en el centro, con Jalisco como motor, con Guadalajara en la mira y con la fuerza del Partido del Trabajo y de la Cuarta T, seguiremos construyendo un México más justo, más digno y más fuerte. Y quiero decirlo con claridad a los cuatro vientos: tengo los ojos puestos en Guadalajara, porque con el apoyo del pueblo podemos encabezar la Cuarta Transformación en esta ciudad que tanto lo necesita. Nuestra ciudad, nuestro pueblo nos necesita. Ya no podemos ser víctimas de tanta insensibilidad en esta ciudad y en este estado. No podemos seguir indiferentes ante nuestros desaparecidos, ni aceptar que nuestra gente viva sin un techo, ni tolerar la soberbia de una clase gobernante que no sabe ver por el pueblo. Por eso les quiero decir, tengo un sueño por Guadalajara, y este sueño, muy parecido al de Martin Luther King en otras circunstancias y en otro tiempo, tiene que convertirse en realidad. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Jalisco! ¡Viva! ¡Que viva Guadalajara! ¡Viva! ¡Que viva Palestina! ¡Viva! ¡Que viva la patria grande! ¡Viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Viva! Aquí se ve la fuerza del PT. Aquí se ve la fuerza del PT. ¡Oe, oe, oe, oe! PT, PT,
contigo.